Engrandecido sea el nombre del Señor por su presencia en medio de nosotros y por la gloriosa oportunidad que nos da de estar con ustedes a través de Reforma Apóstolica. Y hoy exaltamos y engrandecemos el nombre de nuestro buen Dios, porque Dios es fiel y es Señor sobre todas las cosas. Agradecemos por los diferentes recursos que tenemos de poder manifestar la revelación de Jesús hacia Misión Cristiana del Calvario, y está Fresca Unción en Nueva York que transmite por radio y televisión. También tenemos la radio de Melchor de Mencos que transmite a nivel mundial también, Radio Manantial en Poptumpeten y la radio allá exaltando el nombre de nuestro buen Dios. Y por las diferentes transmisiones, tanto en inglés como en quechí, agradecemos a Dios porque Reforma Apostólica cada vez está llegando a los diferentes lugares y países para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Estamos muy contentos hoy contamos con la presencia del profeta César, y es una bendición contar con siervos de Dios, y el profeta César es parte de Asistencia Apostólica, lo cual bendecimos y glorificamos por tenerle. Profeta, es una bendición el que podamos tenerte aquí en medio de nosotros, y qué gusto será experimentar la bendición de ser ministrado a través de lo que Dios te ha dado y juntos disfrutar de esa presencia y de esa bendición de Dios en todas las cosas. Así que es un gozo para nosotros. Muchas gracias, apóstol. La verdad es de que es una bendición enorme el poder estar acá. Verdaderamente, como usted decía, en este caso, transmitir y sobre todo bendecir la vida de toda Misión Cristiana del Calvario. Agradezco a Dios por darme la oportunidad de estar acá, y agradezco también a usted, y qué bueno que podamos hoy juntos poder ministrar a la misión y bendecir al cuerpo de Cristo. Gloria a Dios por eso. He venido platicando sobre el gobierno de Dios. Todo se produjo desde la bendición de Dios. Dios nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, y decíamos que el propósito de esa restauración de lo que Dios hizo en relación a Adán, ahora Dios lo está restaurando a la iglesia. Adán fue sacado, pero ahora va para llevar ese mismo término, la iglesia ha sido introducida al huerto. Lo que pasa es que no lo hemos entendido de vivir con esa bendición en los lugares celestiales, y hablábamos sobre fructificar, multiplicar y sobre gobernar la tierra. Gracias a Dios ha sido una bendición, porque nos está dando mucho el entendimiento como iglesia, como cuerpo de Cristo, a vivir en los lugares celestiales, como también a manifestar esa clase de bendición del Señor en medio de nosotros. ¿Qué nos puedes decir acerca de todo esto, del resumen que hemos podido estar meditando durante este tiempo, antes de entrar ya de lleno a lo que el Señor quiere dar hoy? Veo que definitivamente, apóstol, la iglesia necesita entender con claridad lo que el Señor ha estado hablando en relación a esta diferencia entre Adán fue sacado del huerto, la iglesia es introducida al huerto. Amén. Es muy importante entenderlo, porque solo así vamos a poder aplicar correctamente lo que el Señor está hablando. Así es. Es un nivel, sino es una esfera diferente. Estamos en un nivel, en una esfera distinta. No podemos movernos como nos movíamos antes. Es una posición diferente. Así es, muy distinto. Entonces, así como ese lugar, posición distinta, naturalmente lo que el Señor está pidiendo de nosotros es mayor también. Por eso, el vivir bajo esa gloria de Dios, siendo bendecidos con toda bendición espiritual, no podemos expresar menos que eso.
Veo que esto es integral y ahí es donde tenemos que no solo entenderlo, sino aplicarlo y saber de que el Señor ya lo hizo. Él ya nos bendijo. No es que estemos nosotros diciendo, Señor, por favor, bendíceme, Señor, te ruego que tus bendiciones. No, ya nos bendijo. Nos corresponde entonces aplicarlo y aplicarlo correctamente para que podamos expresar entonces a la persona de Cristo en este huerto tan maravilloso donde el Señor ya introdujo a Misión Cristiana del Calvario. No le damos importancia a los lugares ni a la posición y creemos que es cierto, Dios está en todos los lugares, pero no se manifiesta en todos los lugares igual. Él tiene lugares específicos. En este caso, hablando del huerto del Edén, cómo la iglesia ha sido restaurada a lugares celestiales en Cristo. Está hablando de una posición y de una esfera, como decías. Quiero ilustrar esto para que comprendamos todos que no en todos los lugares hay manifestación de Dios. Claro. Para que veamos que es preciso que estemos en el lugar indicado donde el Señor quiere que estemos. Por ejemplo, en Ruth, capítulo 1 y versículo 6. Anteriormente notamos en los contextos, los versículos de contexto, que cómo es que la familia de Noemí sale de la tierra de Belén de Judá, ¿verdad? Debido a escasez, debido a limitaciones, debido a circunstancias difíciles que habían, y se fueron a Moab. Y dice el versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó, esto me gusta, que oyó, ¿qué cosa? En el campo de Moab. En el campo de Moab, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Así es. Pero en Moab no les estaba dando pan. Así es. Pero y no, ellos estaban ahí y Dios estaba con ellos. Claro. Pero una cosa es presencia de Dios y otra cosa es la expresión de esa presencia y de su gloria en medio de nosotros. Así es. ¿Dónde tenían ellos que regresar para que ellos participaran de esta bendición? No era en todos lados, hablando en términos así generales, sino era en el lugar donde el Señor había escogido para su manifestación. Así es. ¿Verdad? Y esto es muy importante, pues. Pero veo también, apóstol, la posición y sobre todo esa facilidad para entender a Dios, porque dice, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles. Así es. Y qué importante es entender que estamos en el lugar preciso, en el lugar correcto, pero es ahí donde tenemos que tener no solamente ojos abiertos, sino oídos también, para oír y ver la manifestación de Dios ahí donde nosotros nos encontramos. Esto es glorioso porque nos hace ver que vamos a tener la bendición de Dios, pero no por estar fuera del lugar donde Dios dice, es que vamos a experimentar la bendición de Dios. Así es. Y porque creemos y porque ya la bendición de Dios vamos a estar haciendo cosas fuera del diseño y del propósito de Dios. La bendición de Dios es aplicable, ya la tenemos, es aplicable solamente en Dios ha dicho que manifestación. En el caso de Isaac, quédate aquí porque aquí yo te bendeciré. Si él se salía de ahí, aunque iba bendecido, pero no iba a experimentar, no iba a ser aplicable la bendición de Dios. Y sobre todo veo, apóstol, cómo es que esta palabra tan linda, cómo aplica muy bien para la misión, porque que Jehová había visitado a su pueblo para... Y qué lindo entender que las migajas no son para nosotros, sino es el pan. Así Cristo es. dijo, yo soy el pan de vida, revelándose a Misión Cristiana del Calvario como el pan de vida también, nutriéndonos, alimentándonos. Y por eso nadie, ningún ministerio, ninguna iglesia de Misión Cristiana del Calvario que está en el diseño, que ha entendido que ya fuimos introducidos al huerto, debemos de estar participando de esta gloria.
debemos de estar participando de esta revelación, de este pan vivo que descendió del cielo para nosotros. Por eso estamos no solamente en el lugar, sino entender en la esfera a la que hemos entrado, correcto, en la esfera correcta. O sea, esto no es aplicable que porque yo soy bendecido y ya voy a ir a hacer todas las cosas. No. El sembrador era muy bueno. Así es. Pero una parte cayó en el camino, otra parte en pedregales, otra parte entre espinos y otra parte en buena tierra. Pero donde dio fruto solo fue en una. Así es. Y eso es lo que debemos comprender, pues, que porque ya soy bendecido, voy para acá y hago lo que quiero y estoy en el lugar que yo quiero y estoy haciendo las cosas en el diseño que yo quiero, no va a funcionar. Así es. Esta bendición que Él dice que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, solamente se experimenta en los lugares celestiales en Cristo. Así es. ¿Qué significa eso? Yo puedo estar en cualquier lugar, pero si me estoy moviendo en esa dimensión, en esa esfera, como decías, en ese lugar de la expresión de los lugares celestiales, allí es donde va a haber la aplicación de la bendición de Dios. Y veo, apóstol, de que Jesús, exitoso en todo, pero Jesús conoció muy bien esa esfera. Jesús sabía hacia dónde moverse, ahí está, por qué moverse, cuándo moverse, lo sabía exactamente. Hay tantos casos, Lázaro, por ejemplo, cuando le informan que él está muerto, él se queda, él no se mueve inmediatamente. ¿Por qué? Porque él entiende que debe esperar el tiempo para llegar al lugar y entonces ahí estaba preparado ya todo un escenario de lo que iba a acontecer, no antes, sino has en el tiempo mencionado preciso. un punto tremendo ahí, porque por ejemplo está la bendición de Dios que es determinante, es esencial, es gloriosa y que la tenemos. Así es. Nos bendijo con toda bendición. Así es. Es un hecho, no es una esperanza, es un hecho. Segundo, que tenemos que cuidar el diseño, el estar en el lugar correcto, en los lugares celestiales, en Cristo, ¿verdad? Y en la posición. Y tercero, ahora has hablado del tiempo correcto. Porque si yo hago las cosas siendo bendecido en un tiempo incorrecto, Dios no va a premiar mi forma de ser incorrecto, de haberme salido. Así es. Por muy buena iniciativa que sea, pero no. Por muy buena iniciativa, buen deseo, buen plan y que yo quiero hacer esto porque soy bendecido. Si no lo hago en el tiempo correcto, cuando los campos están blancos para la siega, se pasó el tiempo, pues. Sí. Es muy importante eso, es el examinar, el discernir eso. Por eso cuando Jesús viene aquí a la tierra, ¿qué dice? Y empieza a moverse ya en su ministerio, el tiempo ha llegado. Así es. Él estaba bendecido con toda bendición de su Padre. Estaba en los lugares celestiales, pero también estaba en el tiempo correcto. Así es. Qué tremendo. Así es. Recuerda, apóstol, de que allá en aquel estanque, lo que marcaba para los enfermos también eran dos acontecimientos importantes. Uno tenía que ver con el movimiento del agua o de las aguas y el tiempo. Entonces, naturalmente ellos miraban el movimiento de las aguas. Y es en ese tiempo cuando descendía un ángel y tenían que ser precisos, ¿verdad? Sí. Ese tiempo, entenderlo, ahí sí que todos se tiraban al agua. Y había una señal, naturalmente, el movimiento de las aguas, pero empezaron a entender tiempo en tiempo. Entonces contaba mucho, otra vez, el tener ojos abiertos, no solo para ver lo natural, sino también lo extraordinario, cómo Dios se mueve en su soberanía. Poder escuchar atentamente. Se movió en eso, en todo su ministerio, en toda su vida. O sea, todos los componentes que hicieron efectiva o que hicieron activa la bendición de Dios, Él los cumplió. El problema nuestro es, somos bendecidos por Dios, pero yo hago en el tiempo que yo quiero, en el lugar donde yo quiero. No, el Señor le dijo a Isaac, aquí te bendeciré. Si él se hubiera ido como bendecido a otro lugar,
no le da el resultado que debiera dar. Así es. Le hubiera bendecido al Señor, pero no hubiera dado al 100 por 1. La pregunta es, ¿por qué no nos ha dado el resultado del 100 por 1 todavía? Porque no hemos visto todos esos componentes que hacen efectiva la bendición de Dios. No podemos estar desfasados en cuanto al tiempo, apóstol. Definitivamente todo esto es integral y el Señor nos ha estado llevando de gloria en gloria para que conozcamos cada uno de esas esferas en este plan y en ese escenario donde el Señor nos tiene a nosotros como Misión Cristiana del Calvario. Entender exactamente qué es lo que sigue, pero ¿en qué me estoy ahora? No puede ser no apresurarnos, Así que es. porque somos bendecidos me va a salir de todas maneras efectiva la situación. No. Por supuesto. Por supuesto. No podemos tampoco, las circunstancias solo están marcando un tiempo. Jesús en la tormenta, esa tormenta estaba marcando un tiempo, él sabía exactamente qué hacer. Por eso estaba dormido. Sí. Cuando preguntan a los discípulos y su maestro no han impuesto un día, eso ya el pez está en el mar, pero el pez está listo y manda a Pedro a que vaya a pescar. Ese era en ese momento. Si no allí. Tira la red en ese anzuelo, ¿qué hubiera pasado? Pues definitivamente se le va el pez. Pues. Yes. Y a algunos ya se nos fue el pez. Pues. Así es. Y no eran la masa, sino que era uno específico, pero tenía que moverse en el tiempo. Que él dice, cuando en el otro caso tira la red aquí. Así es. Allá, la palabra y uno puede decir, no, la palabra es efectiva de acuerdo al diseño de Dios, es efectiva donde Él dice. Así es. Y es que por eso es que no hemos tenido resultados. ¿Por qué razón? Porque no estamos actuando, primero, como bendecidos. Así es. Segundo, no estamos actuando ni en el lugar de acción correcto. Y tercero, no estamos en el tiempo correcto. Pues cuando usamos esto, estas palabras, todo eso se resume en uno: diseño. Según él dice que va a pasar, sí va a ser la bendición de Dios. Y eso lo vemos en el caso de Cristo. Y hemos estado hablando aquí sobre el caso de la bendición. Y lo vemos en el caso de Jesucristo, cómo Él actuó, no por bendición, provocó algunas circunstancias, incluso varias o sino Él guiado por el Espíritu Santo. Y ese es tiempo. Y ese es el momento de la esfera espiritual correcto, lugar correcto, en el momento correcto. Y dice aquí, por ejemplo, en Lucas, y Jesús, el Espíritu Santo, vio al Jordán y fue llevado al desierto. ¿Qué dice? Y era ¿y qué pasó? No comió nada en aquellos días. Entonces le dijo, di que a esta piedra que se convierta en escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y luego dice el versículo 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo,
porque escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos para que no tropieces con tu pie en piedra. Y respondiendo Jesús le dijo, No tentarás al Señor tu no Dios. tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo, ¿qué dice? Acabado toda Aquí tentación. no fue que Cristo haya acabado, aquí fue Así que el es. diablo hubo acabado de hacer lo que Así fue es. enviado a hacer. Pues. Así Un es. punto que hay que guardarlo ahí importante. para un momento. ¿Qué pasó? Se apartó de él. Por un tiempo. Hubo acabado toda tentación para este momento. Así es. Se alejó o se apartó de él por un tiempo. Muy bien. Veamos entonces, estamos hablando del lugar, estamos hablando de la posición, ¿verdad?, en Cristo para saber aprovechar bien la bendición de Dios. Estamos hablando del tiempo. Eso no nos hace cometer errores, ni un antes ni un después. Nos hace hacer las cosas justo en el momento preciso. Decía hace un ratito que Jesús dijo, el tiempo se ha acercado, el reino de Dios entre vosotros está. ¿Qué nos dice eso? Que Dios todo lo hace. Si lo hubiera hecho antes, aunque era bendecido, no hubiera tenido el resultado que tuvo. Pero ¿cómo sucedieron todas las cosas? Porque el todo lo estaba haciendo en el tiempo. Y encontramos aquí algo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, ¿verdad? Y no fue él el que fue al desierto, sino dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto. al desierto. Esto significa que aún pensando en el desierto, vemos que está Jesucristo desde el principio estableciendo el control total, la soberanía total de Él en medio de esa situación. Y está dando a conocer que el Padre es el que tiene el control de todo. Así es. Jesús no se movió por consecuencia. No fue tentado por el diablo por consecuencia. Nosotros generalmente tendemos, aunque vamos a explicar ciertas diferencias de algunos puntos, pero pensamos que el diablo nos ataca, o generalmente nos ataca por consecuencia, porque cometimos un error, no diezmamos, entonces está afectando nuestras finanzas, no estamos haciendo justamente como el diseño, Así es. pues no nos está dando el resultado que queremos. Por eso estábamos viendo, porque los componentes no son todos completos. Así es. Y hasta el diablo veo yo aquí que él se preocupó de hacerlo todo completo. Así es. Y la iglesia no lo hace completo, pues. Dice que hasta qué cosa. El versículo, Cuando volvió del Jordán, Jesús lleno del Espíritu Santo. pero el versículo 15, ¿qué dice? Perdón, el 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Cuando el diablo, ¿qué dice? Hubo acabado toda tentación. O sea, el diablo sí hace las cosas, Sí. las acaba, Así es. las completa. El problema es que somos los cristianos los que no acabamos ni hacemos las cosas completas. Para más el diablo las hace, pues. ¿No? Para más el diablo sí tiene un entendimiento que las cosas no son para dejarlas a medias. Él provoca que la gente lo haga a medias. Pero él entiende que según él, para ser exitoso, tiene que hacer las cosas completas. Y aquí me gusta ese término, que dice, acabó Cuando hubo acabado toda tentación. No dejó a Jesús a la mitad, ni dijo, este Jesús me está saliendo con la palabra, ¿para qué voy a seguir? No, él que terminó. Así es. Un ejemplo muy hermoso de hacer las cosas como el Señor quiere. Hasta el diablo se sujeta al diseño de Dios. Así Qué es. tremendo. Así es. Hasta el diablo se sujeta al diseño de Dios. Sí. El problema es que la iglesia no se sujeta al diseño de Dios. Sí. Y por eso no hace las cosas completas, cabales. Tenemos que aprender a hacer las cosas cabales, ¿verdad? Y por eso Jesús venía con el diseño completo de hacer las cosas cabales en su tiempo, en el lugar, en la atmósfera, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Él venía con todo
Así es. con todos los componentes. ¿Por qué? Porque la soberanía de Dios solamente se manifiesta y se expresa cuando tiene todos estos componentes. Porque es que a veces exponemos a Dios, voy a decirlo así, no es que Él se avergüence, pero lo exponemos a vergüenza. ¿Qué hubiera pasado si Dios le dice a Isaac, que y te bendeciré? Y él se sale creyéndole a Dios que Dios lo iba a bendecir y se sale a hacer a otro lugar lo que el Señor le envió a hacer. ¿Quién hubiera quedado mal? Pues Isaac, claro. Pero hubiera quedado mal visto el Señor ante los demás. ¿Por qué razón? Porque la palabra no se hubiera cumplido. El problema es que los discípulos no hemos cuidado cuántas veces estamos dejando mal visto al Señor. Estamos dando mal testimonio de que Él, que su palabra, que su diseño no es efectivo, que no se cumple. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas bien. Claro, Dios no se va a avergonzar, Él es soberano, Él es Señor, Él tiene el control de todas las cosas, pues. Pero sí nosotros lo exponemos a vergüenza, y avergüenza su palabra, pues, a que la gente critique la palabra, que la gente cuestione la palabra. Por eso es que cuestiona el Evangelio. ¿Por qué no van? Mire porque fulano de tal hace esto, mire porque fulano de tal adulteró, mire porque fulano de tal me debe, no paga, mire porque fulano de tal es corrupto. Estamos poniendo en vergüenza el Evangelio. Claro. Sin embargo, tanto Jesucristo y el diablo, que es un instrumento de Dios, así es, Él entiende también que las cosas hay que hacerlas cabales, completas. Y la iglesia debemos aprender que las cosas se tienen que hacer cabales, o sea, la bendición de Dios es efectiva, es activada, ¿dónde? No solo porque yo le creo y proclamo que yo soy bendecido, sino porque estoy con todos los componentes necesarios. Y es que, apóstol, en este caso, Satanás, él está bajo el gobierno de Dios. Él está sujeto a Dios. Así es. Pero muchas veces se le ha visto o se ha entendido como que si él estuviera haciendo estragos porque él quiere, va donde él quiere, hace lo que quiere. Pero lo que no hemos entendido y debemos de entenderlo bien es que él está sujeto a Dios, al gobierno de Dios. Lo que debemos... él no es independiente. No lo es. Lo que debemos entender es que es la iglesia la que le corresponde someterlo al gobierno de la iglesia. Porque la iglesia fue llamada para señorear. Entonces, ese es el trabajo que hay que estar haciendo. Pero ahora. Someterlo al gobierno de la iglesia y de una iglesia que está gobernada. Así es, no es un gobierno independiente. Así es. Sí, una iglesia que está siendo gobernada, pero que está también poniendo bajo la planta de sus pies a Satanás, que está entendiendo muy bien este orden de Dios. Y por eso es tan importante lo que usted estaba mencionando ahorita. ¿Cómo es eso, verdad? Que él está sujeto, él no puede hacer lo que quiera. Él tiene que pedir permiso a Dios, pero naturalmente, aparte son los derechos que también se le dan a él en un momento dado. Pero porque dice, ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo, o sea, sí. Yo le puedo dar, sí. No le debo dar lugar, pero le puedo dar lugar, ¿verdad? Fue exactamente lo que hizo Adán, ¿verdad? Adán entregó, ¿verdad? Claro. Y Eva le entregaron ese derecho. Y aquí lo dice, pues porque a mí me ha sido, dice, entregado. Así es, a mí me ha sido dado. Entonces, es aquí donde la iglesia debe comprender muy bien este orden y este gobierno. Satanás no está fuera del gobierno de Dios. Él está sujeto, está sometido allí. Pero la iglesia debe someterlo y la iglesia lo va a someter no reprendiéndolo. La iglesia la va a someter expresando a Cristo tal y como Cristo es. Ahí es donde la iglesia va a someterlo plenamente para que pueda cumplirse. Esa es la responsabilidad de la iglesia. El propósito de Dios, así es. A veces decimos que el Señor te reprenda, pero eso fue un ángel. Así es. Pero los redimidos, los que estamos en Cristo, sí tenemos en Cristo. Así es. Ese fue un ángel que le dijo, el Señor te reprenda. Y a veces nosotros decimos, el Señor te reprenda, ¿no? Si esa es responsabilidad de la iglesia, pues. Claro, así es. Y le dejamos que el Señor sea el que haga todo.
No, Él ya nos dio esa autoridad, pues, porque ya nos bendijo con toda bendición Así espiritual, para que no cometamos los errores, sino vivamos como personas bendecidas, como decías, teniendo a Satanás bajo la planta de nuestros pies. Así es. ¿Y cómo es teniéndolo bajo la planta de nuestros pies? Manifestando el señorío de Cristo. Así es. El señorío de Cristo en fructificar, en multiplicar y en gobernar. Si yo no estoy haciendo esas tres cosas, por mucho de que cante, por mucho que crea que yo estoy viviendo bajo el señorío de Cristo, no es cierto, porque no lo estoy expresando. No estoy fructificando, no estoy multiplicando, no estoy gobernando la obra del Señor ni estableciendo el reino de Dios, no estoy viviendo en el señorío de Cristo. Estoy viviendo un señorío fantasioso, solo de palabra, pero no de hecho. Por eso es que, aunque la iglesia diga que insistimos, por eso es importante fructificar, multiplicar y gobernar la tierra, porque eso está expresando que yo estoy viviendo bajo el señorío de Cristo. Volviendo aquí al caso de Jesucristo, Él fue llevado por el Espíritu al desierto. Él no fue llevado porque Él haya cometido un error. Él no fue llevado porque no estaba cumpliendo el diseño. Él no fue llevado para que aprendiera algo. Él no fue llevado por consecuencia. Él fue llevado por el Espíritu para expresar el señorío de Cristo, la soberanía de Dios. Y creo que esto debe ser entendido con claridad, porque alguien puede decir, pero si Jesús cuando fue lleno del Espíritu Santo es cuando es llevado, yo prefiero mejor no estar lleno porque saber qué me va a pasar, me va a llevar. Y creo que hay que entenderlo correctamente. Lo que usted decía justamente hace un momento, fue llevado para expresar Así es. a Dios, para expresar esa naturaleza maravillosa. No fue una consecuencia, ¿verdad? Así es. No fue por consecuencia, muy importante eso. El 99.99% de situaciones que vive la iglesia es pura consecuencia, pues. Sí, así es. No oramos, no ayunamos, no buscamos al Señor, no diezmamos, no sembramos, ¿qué más? No nos sometemos. No nos sometemos, hacemos las cosas como queremos, el diseño lo hacemos diferente. Sí. Entonces, ¿qué? Todo sale diferente a lo que Él dijo. Y decimos, ¿qué pasó aquí? Y de ahí sentimos que opresión, que lucha, que esto, y pensamos que es el diablo, independientemente que nos está afectando. Cuando nos abrimos la puerta, viniera y atacara nuestras vidas. Porque Él solo actúa por dos razones principales. Podríamos pensar en dos o tres, pero veamos dos. Una, o con permiso de Dios, para que ataque a un discípulo de Jesucristo, o porque yo como discípulo le estoy dando lugar. Así es. Ahora, el problema es que en la primera es raro cuando se da. ¿Por qué? Porque ni siquiera le damos tiempo al Señor que Él diga, mira mi siervo Job, pues perfecto, claro, en todo. Mira mi siervo ¿qué? Abraham, mira mi siervo José, mira mi siervo César, David. Mira mi siervo ¿qué? David, mira mi siervo Jorge. Ni siquiera le damos el tiempo. ¿Por qué? Porque ya le hemos abierto la puerta al enemigo, pues. Entonces el diablo viene y nos ataca, pero más que todo es por pura consecuencia de lo que nosotros no hicimos o hicimos mal, ¿verdad? Por eso creo, apóstol, que cuando el Señor está hablándonos en reforma, en un congreso, en adiestramiento, discipulado, es muy importante que aprendamos a examinarnos. Así es. Que no solamente la palabra es linda, es gloriosa, nos nutre, nos enseña, pero que podamos examinarnos continuamente. Por ejemplo, en esto que el Señor ha estado dándonos a través de usted, ¿cómo estoy yo? Así como estoy yo, inmediatamente debo de ver cómo está la iglesia. ¿Estoy viviendo por consecuencia? ¿Verdad? Porque si no, solamente se convierte en una enseñanza linda, maravillosa, ¿verdad? Una palabra tremenda, pero debemos aprender inmediatamente a examinar esa palabra. Está pasando por el filtro, el crisol, ¿verdad? Ahí estoy yo delante del Señor. No solamente estoy delante
de una computadora. Estoy delante de Él y lo que Él me está hablando es para que examine, no para que piense en alguien más. Es cómo estoy en relación justamente a lo que se está dando. Estoy viviendo por consecuencia. Eso debe ser corregido inmediatamente. Cuando vivimos por consecuencia reaccionamos, pero cuando vivimos bajo la soberanía de Dios hacemos lo correcto, pues, actuamos. Nos fortalecemos en Jesús esa no palabra. reaccionó aquí, Jesús estuvo actuando normal. Así es. Por eso es que no lo sacó no lo desfasó, no lo sacó de hacer el diseño y de hacer lo correcto, no lo descontroló, en otras palabras. Descontrola, amigo, ¿qué pasa? Yo empiezo a reaccionar, y a reaccionar, y a reaccionar. Y esa es la actitud de la iglesia, tener una acción, valga la redundancia, de reacción. Así es. Solo está esperando cuando el diablo lo ataca, él ataca, Exacto. la iglesia ataca al diablo. No lo mantiene bajo gobierno, pues. Por eso miren, hermanos, hay mucha opresión en la iglesia, ayunemos 3 días. Esa es pura reacción, Así es. no es diseño. Esa es pura reacción. Miren, hermanos, el hermano tal está enfermo, ayunemos. Por ejemplo, en el caso de Jesucristo, le preguntan, ¿por qué no pudimos echarle fuera? ¿Por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Este género solo con oración y ayuno sale, pero no es de ayunar en el momento fuera. No es porque uno se mantiene, eso es un estilo de vida. Así es. Entonces no es reacción, sino es porque ya se ha hecho, por eso es que está el resultado. Que estamos pasando crisis, ayunemos para que esto se... Y Dios en su misericordia nos contesta, pero no con la bendición que Él quiere. ¿Y por qué? Porque no traemos un estilo de vida, son puras, aunque son acciones correctas, pero son puras reacciones. Y Jesús aquí no vemos que estaba reaccionando, sino Él estaba lo correcto, haciendo lo correcto y no lo descontroló para nada. Pues. Qué importantísimo eso, porque es el tiempo entonces que nos examinemos y veamos también a los discípulos cuántos podemos estar actuando Puros discípulos, a bajo nivel. Entonces, y tan importante corregirnos y corregir esto, ¿verdad? Enseñándole al discípulo que ya no puede estar viviendo bajo reacción. Por ejemplo, hermano, esta es una reacción y tu vida está llena de reacciones. La otra vez que hablamos, la otra vez que te enseñé, la otra vez que te ministré, pues fue producto de una reacción, consecuencias. Otra reacción, consecuencias y enseñarles a saber. Porque si no estaría la iglesia todo el tiempo. Estamos actuando como cambiando llanta de repuesto, sí, todo el tiempo, sí, y solo resolviendo el problema y ya. Pero ya después ya no ayunamos, ya no oramos, sí. O sea, ese estilo de vida ya se dejó. Así es, debe Entonces, cambiar ese estado. Pura reacción, ¿verdad? Pura reacción. Hermanos, intercedamos porque ahora sí se puso la cosa difícil y porque ahora que hay 150 secuestrados, oremos por eso, hermano. Sí. O sea, puras reacciones. Pura reacción, así es. Y ahí sí la iglesia está, y que a las 5 de la mañana, puras reacciones. Y sí. Eso no, debemos de hacer lo correcto, sí. No por reacción, ¿verdad? Conocer plenamente la vida natural de la iglesia. ¿Cuál es esa vida natural? No es una iglesia que espera que suceda algo para reaccionar. Es una iglesia que se mueve en la esfera, en la posición correcta, en el tiempo correcto. Es sorprendida por algo. Ya sabe exactamente lo que el Señor ya dijo, lo que el Señor ya determinó, y se mueve exactamente como el Señor está mostrando. Es que Jesús no fue llevado por consecuencia al desierto. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y hoy en día, un alto porcentaje, por no decir una cantidad enorme de iglesia, estamos viviendo el desierto por puras consecuencias. Así es. Estamos en los desiertos por puras consecuencias, pero no sea un tiempo en el cual el Señor quiere que expresemos su gloria.
Aquí fue por puro acto soberano de Dios. Fue el Espíritu que lo llevó. Ahí está implicado tiempo. Jesús no dijo, a ver, diablo, a ver, venite, pues te voy a probar que yo sí soy enviado del Padre y que yo sí me las puedo todas. No lo provocó. No por miedo, porque no era el tiempo. Tampoco lo provocó y no fue ahí al desierto por provocación, ¿verdad? Sino, pero que el Espíritu Santo lo llevara. Ese es tiempo, ese es lugares celestiales, eso es posición espiritual, es entender todo el contenido de la bendición de Dios. Así es. Ahora, lo tremendo de esto es que viene el diablo, pero vemos que fue tentado emociones, fue tentado su cuerpo, y fue tentado todas las áreas de su vida de una manera integral. El diablo aquí lo quería tumbar, pues, darle un knockout, pero como él estaba expresando la soberanía de Dios, por ejemplo, identidad, si eres hijo de Dios, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Ay, Dios mío, y si el diablo no cree ni que soy hijo de Dios, entonces Así es. porque lo quería poner en conflicto y en pensar y en batalla y ponerlo a trabajar en su mente. Jesús no aceptaba distracciones, porque el aceptar distractores es señal de que no tenemos una identidad bien definida. Jesús aceptó distractores, él se mantuvo muy sobrio. Si yo no estoy sobrio, quiere decir que mi identidad todavía no está completada. Aunque haya pasado 10 veces el libro Identidad o el manual Identidad, aunque ya sea un doctor en identidad, si yo no estoy sobrio en todas las fases de mi vida, entonces significa que todavía no tengo una identidad clara y definida. No, importante, apóstol, es la iglesia tiene que conocer, tiene que comprender cada una de sus lo que le corresponde. Por ejemplo, a veces decimos voy a ayunar porque necesito llenarme más de Dios, más del Señor. Sin embargo, Jesús allí no ayunó para, se dice Jesús lleno del Espíritu Santo. Eso es. Fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado. Entonces Jesús llegó lleno, no fue y ayunó, dice aquí, no comió necesidad. Nada. Sí, no comió nada en 40 días. Pero no ayunó por necesidad. Así es. Esto es muy importante aclarar el ayuno. Así es. Y diría uno, pero es que nosotros estamos... No es que no ayunemos por necesidad, sino ayunemos por que es nuestro estilo de vida, y realmente, por una relación en el Señor. Yo veo ahí, apóstol, que el ayuno aquí fue para manifestar a Dios, para expresar a Dios. Sí. No fue un ayuno para llenarse. Por ejemplo, ¿cuántas veces discípulos ayunan y qué les sucede el día o el tiempo de ayuno? En el tiempo de ayuno, lejos de manifestar a Dios, cuando dice estoy buscando al Señor, es cuando más se enojan, es cuando más se irritan, es cuando más pelean con el esposo, con la esposa, con los padres, con los empleados. Y entonces todo el mundo dice, ya, está ayunando. Porque por necesidad, ¿verdad? La necesidad, el hambre, y entonces comienza a cambiar su estado de ánimo. Cuando en el ayuno debiera de ser el tiempo maravilloso para expresar a Dios. Así es. No es que me estoy llenando ahorita, es que porque estoy lleno, ahora estoy expresando a Dios. Estoy lleno del Espíritu Santo, estoy ayunando para expresar gloria. No estoy ayunando para buscar para que me dé una esposa o un esposo. Sí. No estoy ayunando para que me responda. No, estoy ayunando porque estoy lleno del Espíritu Santo y porque es mi estilo de vida. Eso es exactamente lo que Jesús hace. Está lleno del Espíritu, es llevado por el mismo Espíritu al desierto. Y es ahí donde expresa a Dios. Y es que no hemos entendido cuando dice en Gálatas que en Cristo estáis completos. Sí. Entonces Jesús no ayunó. ¿Por qué? Porque le hiciera falta
crecer, desarrollar, madurar. No, él ayunó porque iba lleno del Espíritu. Así es. Y entonces no debemos entrar, debemos entender muy bien ese orden para no entrar a un ayuno a llenarnos. No debemos entrar Porque llenos es un del ayuno Espíritu. con aflicción. Así es. Ayunemos porque necesito trabajo, hermanos, ayúdenme. Porque es que está afligido, pues, pura reacción, pues. Va. Por eso Jesús también decía, o el Señor mismo, perdón, decía, pues para debates y contiendas ayunar. O sea, el tiempo de ayuno se convertía en un tiempo de crisis, de aflicción. No de gloria. No de gloria. Sí, pues. Exacto. Entonces Aquí Jesucristo, en medio de esta tentación, para él fue un tiempo de gloria, pues. Así es. Fue un tiempo de regocijo, un tiempo de ver manifestado a Dios, a su Padre, en medio de esta situación, pues. Mientras que muchos ayunan y salen más destrozados, fracasados, y Dios en su misericordia ha obrado en medio de la ignorancia, o nos ha dado una bendición que como la que bendijo a Adán huerto, pero no la bendición espiritual en los lugares celestiales. No, y alguien podría decir, bueno, ayunar para que se me aparezca el diablo, para que me vaya a estar tentando, mejor no ayuno. Pero hay que entender esto, definitivamente Jesús fue lleno del Espíritu y entonces expresa a Dios de una manera extraordinaria. Pero aquel que dice, yo para eso mejor no ayuno, de todas maneras va a... Claro. Y es peor que lo encuentre vacío, sin esa llenura del Espíritu Santo. Job no estaba en ayuno. Así es. Y el Señor le dijo, ahí está, pues tócale. No porque estuviera en ayuno. Pedro no estaba en ayuno cuando dijo, el diablo te ha pedido para zarandearte. Tampoco lo mandó a ayunar. Tienes que ayunar porque el diablo te va a tocar. No, sencillamente va a orar para que tu fe no falte. No le dijo que ayunara. No estamos diciendo que no hay que ayunar. Ayunar como el estilo de vida por estar llenos en el Señor, por estar completos en Cristo. Mi ayuno tiene que ser basado en Cristo para la gloria del nombre del Señor, pues para experimentar el poder y la gloria del Señor. Ahora, así como pasó con Adán y Eva, más que todo con Eva, fueron tocadas sus emociones. Sí. Le despertó que un deseo. Sí. Le despertó, dice que era bueno para los ojos. Codiciable. O sea, empezó a tocar todas las áreas de su alma. Y lo mismo pasó aquí en Cristo. El pan, después de 40 días pensar en pan, qué rico. Ni en ayuno y pasa por una pantalla, el olorcito, ya se le antoja. Sí. Como decimos en buen champín, cae una de la gracia y su panito, pues. O sea, es el punto, pues. O sea, fue tocada todas las áreas de su vida, pero él no se descontroló ni tensión, ni se le subió que los triglicéridos, por eso ni el colesterol se le puso, ni la gastritis, ni empezó a ¿cómo se llama? A que le haga ni nada de eso. No, sencillamente mantuvo el control porque él estaba allí viviendo en una dimensión completa la bendición en los lugares celestiales, manifestando la soberanía de Dios. Esta llevada al desierto no fue un acto por consecuencia, sino fue un acto de soberanía de Dios. Fue el Espíritu el que lo llevó al desierto. Así es. No fue las consecuencias, no fue ningún pecado, no fue ningún error, no fue ninguna falta, fue el Espíritu. Y así quiere el Señor que cuando seamos tentados sea porque el Espíritu Santo nos ha llevado, pero no por consecuencia, sino porque Él quiere que nosotros manifestemos la gloria de Dios. Y estamos en el mundo, o sea, ya el Espíritu Santo nos puso en el mundo. Cristo mismo dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Estamos aquí, pero ¿para qué? Para experimentar la gloria de Dios, para manifestar el poder de Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, veamos bien, porque hay una pequeña confusión y por eso es que no salimos avantes en las diferentes áreas que vienen a nuestra vida o fases que vienen a nuestra vida.
Aquí claramente dice, ¿qué cosa? Y fue llevado por el Espíritu al desierto, el versículo 2. Y por 40 días, ¿qué dice? Y era tentado por el diablo. Era tentado por el diablo. Tentación. ¿Hubo qué cosa? Tentación. Tentación. Aquí no fue probado. Aquí no era una lucha. Aquí era una tentación. Claro, hay implicada cierta lucha definitivamente. Claro. Pero quiero que hagamos la diferencia entre tentación, entre prueba y entre lucha. Perfecto. Y aparte lo que ya es consecuencia, eso sí ya es, ¿cómo se llama? El resultado de porque yo he caído, pues. Sí. He caído en la trampa del diablo. No necesita mucha explicación. Eso ya no necesita explicación, esa sería una cuarta. Pero entonces tentación. Prueba y lucha. Prueba y lucha. Aquí dice que Cristo, ¿qué fue? Tentado. O sea, está muy claro que Cristo fue tentado. Y en los evangelios donde narra el caso de la tentación, claramente dice Cristo fue tentado. Así es. ¿Verdad? Y fue tentado por el diablo. Por eso es que en Santiago dice que no se diga que Dios tienta, Dios no tienta a nadie. No tienta a nadie. ¿Verdad? Sí. Y aquí está aclarado. Dios no tentó ¿a quién? A Jesús, fue el que lo tentó, pero fue llevado por el Espíritu. Ahora, ¿la tentación para qué es? La tentación es para darnos a nosotros la oportunidad de manifestar y de expresar la soberanía de Dios. Sí. En otras palabras, la tentación es para expresar lo que tenemos adentro. Así es. Lo que tenemos en Cristo, que estamos completos en Cristo. Así es, lo que somos en Él. Lo que somos en Él. ¿Va? Sí. Esa es la tentación. No es para que caigamos. Caemos en la tentación. ¿Por qué? Que no hemos entendido el propósito de la tentación. Así es. ¿Cuál fue aquí la oportunidad? Si no hubiera entendido la tentación, ¿qué hubiera pasado? Hubiera caído, pues. Así es. Una vez un hermano estaba haciendo preguntas en relación a qué era de estar caído. Y decía, entonces caídos solo son los que están en el mundo. No, le digo. Ese es el resultado de haber caído. No está pues sí en el mundo se fue porque ya estaba, o sea, arrepiéntete y que la señora le humanamente administración, pero que le Señor, recuérdate de dónde ha caído y Señor, hagan a los que se, ¿qué más? Había alcanzado mucho espiritual Calificado de un. Exacto. Sin embargo, la iglesia, así es. Cuando no es que el Señor quiere, no es importante siendo que en este caso el mundo deberá porque por eso dice ser diligente, ser el estado el estado importante de cada uno de para no llegar a semejante tentación. Es expresar más que todo expresar esto. Ahora la de Santiago 1 y Santiago versículos 2 y 3. Hermano, por su cuando esas pruebas, habla de pruebas. Dice prueba de la
produce No dice la paciencia. Vamos a manifestar muchas implicaciones. La prueba o para desaprobar, para ver de la plenitud de Cristo o no. Para eso me prueba. Por eso dice que Cristo fue varón aprobado. No porque fue tentado, sino porque él fue probado. El Padre, ahí sí el Padre lo sometió a prueba. ¿Para qué? La tentación viene del diablo. La prueba viene de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros seamos aprobados. Y por eso en Hechos 2 dice, varón aprobado por Dios. ¿Pero por qué fue aprobado? Porque fue probado. Fue pues. probado. O sea, no podemos ser aprobados si no somos probados. No podemos experimentar la aprobación de Dios si no tenemos una prueba. Yo veo que la produce fruto del Espíritu. Y nos lleva justamente a lo que el Señor quiere, a la perfección. Así es. Dice por eso, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, dice paciencia. La prueba es productiva. Así es. Y también dice en el verso 4, mas tenga la paciencia su obra para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Naturalmente, como usted decía, como usted dijo, la prueba tiene que ver con ser aprobados. Ser probados para ser aprobados. Pero en el proceso se está produciendo algo en nuestro espíritu también. Así es. Sí. Y esto es importante entenderlo porque si enmarcamos bien esta diferencia, es para que la iglesia pueda no solamente conocer diferencias, sino saber exactamente qué es lo que está sucediendo, en qué momento se está moviendo. ¿Es tentación o es prueba? En este caso, si es prueba, naturalmente debe estar produciendo fruto del Espíritu en mí. Debe estar produciendo fruto del Espíritu en cada uno de nosotros. Estemos completos y cabales. Decíamos que la tentación es el diablo el que la hace. Sí. Dice aquí en Hechos 1.1, hablando de la prueba, es Deuteronomio 8.2, y os acordaréis de todo el camino por donde, ¿qué dice? Te ha traído ¿quién? Jehová tu Dios. ¿Para qué dice? Para afligirte, para probarte. Aquí está diciendo que Dios es el que prueba. Así es. La tentación es el diablo el que la hace. Dios no tienta a nadie. Por eso hay una diferencia enorme entre lo que es tentación y lo que es prueba. Sí. La prueba la hace Dios. Dice, para probarte. Dios probando a su pueblo. ¿Pero para qué? Para saber Para saber lo que hay, ¿qué cosa? en tu corazón. En tu corazón. O sea, para calificar. Así es. Si da la medida o no da la medida. Entonces definamos, la prueba es para medirnos y ver si damos la talla. ¿Qué hay en nuestro corazón? La tentación producida por el diablo, pero es la oportunidad que Dios nos da, nos permite eso para que manifestemos lo que hay dentro. Así es. Para que manifestemos la soberanía de Dios. Y que veamos que en Cristo estamos completos. Así es. Y que podamos expresar nuestra ubicación en el Señor. Mientras que la prueba es medida. Así es. Tiene que ver con Una medida. es ubicación y la otra es medida. Sí. Para que estéis perfectos y cabales. Para que estéis perfectos y cabales. Sí, precisamente. Va. Sí. Eso es muy importante porque si confundimos tentación y prueba, en un momento dado no sabemos qué hacer y no sabemos qué es. Así Y entonces, ¿qué pasa? No sabemos cómo enfrentarla por querer atacar la prueba y
es Dios el que nos está probando. Dios usa al diablo, usa hasta los hermanos, Dios usa hasta las circunstancias y resultamos reprendiendo al diablo cuando es Dios el que nos está probando. ¿Cuántas veces se le dice a alguien y quizá es tentación y tenga paciencia, hermano, ya va a salir y se está aplicando de una manera incorrecta? Porque ahí en la tentación no es paciencia, es expresar sí. la obra de Cristo. Entonces, Sí. ¿cuántas cosas estamos y solo vemos tentación? Por ejemplo, si hay un banano, un plátano, como dicen en México, y tenemos hambre y ¡ay! Pues me lo como. ¿Va? Sí. Sí, es cierto, es parte de caer en la tentación en el sentido mal usado, pues. Sí. Pero caigo en la tentación, ¿en qué sentido? Cuando me distraigo, cuando el diablo produce y lo que él quiere, ese es Así caer es. en la tentación. Sí. ¿Qué intentaba hacer aquí en la tentación? Que se distrajera a Jesucristo Sí. con lo que el diablo... Y quería entretenerlo, y por eso le metió comentario, aunque usó la escritura, pero viene Cristo y fue muy específico, no lo distrajo, no lo descontroló, lo mantuvo sobrio. Mientras que en la prueba es Dios probándonos, y Él puede usar al diablo, puede usar a hermanos, Sí. y hay hermanos muy preciosos que son usados para probarlo a uno. Pero también hay circunstancias. Claro. Qué diferente. Y al verlo así decimos, ¿qué hemos hecho pues? ¿Va? No, y se puede caer en la tentación, por ejemplo, también vista desde otro aspecto. El mismo diablo puede decirle a un discípulo, tú estás bien, estás en discipulado, te estás adiestrando y estás en los servicios. Perfecto, tú no eres como aquel, no está en adiestramiento. Mira que el otro no quiere ir ni al grupo, tú estás bien. Y ahí puedes caer en la tentación, ¿verdad? Ah, sí, es cierto, yo estoy bien, porque estoy en adiestramiento, en discipulado, estoy en los servicios. Ahí también hay una tentación, porque puedo estar haciendo esto sin estar cumpliendo el propósito Claro. de Dios. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que usted decía, muy importante, ¿verdad? La tentación en todas, para que no nos salgamos nosotros. ¿Cuántos ministros actuamos así? Jesús era un ministro, Claro. era un ministro de Dios. Claro. Y pensamos que los ministros de Dios somos que Intocables. intocables. No, si era un ministro de Dios Claro. y el Espíritu Santo lo llevó él mismo. ¿Va? Sí, yo puedo caer en la tentación de que el diablo me diga, tú estás bien, la iglesia que tú estás apacentando está bien, no necesitas más. Mira los otros, estos sí están muy mal. No, tenemos que tener mucho cuidado, porque también a los siervos, los ministerios, el diablo puede estar tentando de esta manera. Tú no necesitas hacer nada. Por ejemplo, viene aquí el diablo, no solo le provoca sus emociones, sus sentimientos, sino lo provoca a que se tire, pues, y usando la palabra. Así es. Y a veces, pues ora por este enfermo, o este que ya se murió, Sí. que resucite. Y sí, venimos nosotros, sí, Señor, que resucite. Y no pasa nada. Cuando Él nos mandó a resucitar muertos por la guía del Espíritu. Ahí está. No No por bajo la provocación. Sí, Y a veces oramos por pura provocación, sí. no por guía del Espíritu. O sea, ahí ya caímos en Sí. la tentación. Esa Así no era es. prueba. Tentación. Entonces, ¿qué hizo aquí el diablo? Lo provocó a Jesús, o estaba provocando a Jesús a que él cayera en el gobierno de él. La tentación es para que el diablo nos quiere para definir gobierno. ¿Estamos en este gobierno, en el gobierno de las tinieblas, o estamos en el gobierno de Dios? Muy importante, apóstol, porque cuánto ministerio y cuánto discípulo en general solo necesita un poquito de también, ¿verdad? Un poquito de educación y cayó fácilmente. Nuestro mal carácter, Sí. ¿verdad? Sí. Sí. ¿Cuántas veces Importante. predicamos enojados, ¿verdad? Predicamos... Sí. se le puede decir a la esposa, se le dice a la iglesia, enojados, sí. Sí. O por no llegar con un hermano,
y decirle a él su situación, se lo decimos a toda la iglesia, Claro. pues enojados. Sí. En Ese es este caer caso en la son- tentación. En este caso son ministerios discípulos, Permisivos, pues. en este caso son ministerios discípulos en funciones asistentes o discipuladores que enseñan o predican, pero por desahogo, Sí. ¿verdad? Ya sus ¿Y emociones cuántas son las que... tentaciones hemos caído de esas? Pues? Sí, así es. O sea, por eso es muy bueno el definir la tentación y el definir la prueba. La prueba, Pero hay una tercera que es lucha. la lucha. La lucha espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Bajo qué entendimiento es lucha? No es una lucha más. ¿Por qué? Porque ya está vencido. Así. Por eso ahí mismo dice en Efesios, 6:12. ¿qué dice? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas del siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, no es lucha bajo un concepto humano, como cuando los que están en el ya sale victorioso. No, aquí ya es una lucha donde ya sabemos que es el victorioso, o debe ser el victorioso, pues, el discípulo. ¿Por qué? Porque está en Cristo, dice la Escritura que en Cristo somos más que vencedores, porque ya nos dio la victoria. Así es. Entonces es una lucha donde ya sabemos que el diablo está vencido y que nosotros somos más que vencedores. Entonces es una lucha de ¿qué? De notificar, dice la Escritura, a los principados y a las potestades, ¿qué cosa? La supereminente sabiduría de Dios. Así es. La sabiduría de Dios, la victoria de Cristo. Es más que todo una lucha de notificación. No es de entrar en conflicto, no es entrar en qué... ¿Quién puede más? ¿Quién puede ¿quién? más? Y la iglesia hoy se encuentra batallando y hay hermanos que el diablo los golpea y llegan todos heridos, todos resquebrajados y es que estamos luchando, hermano. No, hombre, no es eso. Es una lucha, podríamos decir, antes de la cruz, pero después de la cruz, ya en Cristo ahora, es una lucha de notificación. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. También, ¿qué dice? ¿Para qué cosa? Para que todos los argumentos sean ¿qué? Las fortalezas destruidas y los argumentos derribados. Las fortalezas Destruidas. a veces derribamos Argumentos sin que estén fortalezas, destruidas. sí, así No es. porque esté algo destruido significa que esté, o derribado no significa que esté destruido. Así es. Los argumentos que son derribados, o sea, son Así es. sacados. Pero, y dice que para colocar todo pensamiento que se levanta contra la ciencia del Señor bajo el señorío de Cristo. Así Es más que todo, ¿qué cosa? Es establecimiento del reino. Esta lucha, entonces, ataco y a ver quién gana y a ver quién sobrevive y a ver, por eso dice resistir. Así es. ¿Por qué? Porque la victoria está ganada. Lo que pasa es que el diablo en esta lucha nos hace pensar que él todavía puede, nos cansa, nos agota y él sale victorioso, pues. Así es. Cuando somos nosotros los que tenemos que salir victoriosos, pero no victoriosos porque le hemos ganado al diablo, sino victoriosos porque estamos aplicando la victoria de Cristo ya Así es. en todas las áreas de nuestra vida y en todo el ámbito de la nación y en todo lo que sea. Por eso dice que son los vencedores los que estarán Así es. en el trono del Señor juntamente con Él, así como yo he vencido, dice. Así es. Entonces, pero vencedores, ¿por qué? Porque ahora nuestra victoria no es hacia el diablo, sino victoria en Cristo, aplicada ahora al diablo. ¿Por qué? Porque ahora yo le estoy notificando al diablo la victoria que tengo en Cristo Jesús. Apóstol, que el apóstol Pablo dice, yo peleo pero no como quien golpea al aire. Y a veces la iglesia se encuentra luchando de una manera incorrecta. Desorientada, incorrecta, desubicada, amargada, resentida, pero estoy luchando. Por ejemplo, la palabra habla de que destruyendo fortalezas y derribando argumentos.
algo tan sencillo. La iglesia se encuentra derribando lo que hay que destruir y destruyendo lo que hay que derribar. Entonces, si la fortaleza se destruye, el argumento se derriba. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Y si yo no lo entiendo, entonces voy a estar dando golpes al aire. Así No es. voy a ser altamente efectivo. Y veo, apóstol, que la lucha, en este caso, tiene que ver, como usted decía, el que la iglesia notifique, no ver quién gana. Ya él fue vencido, pero tiene que ver con firmeza. Así es. La firmeza, la notificación tiene que ver con una iglesia firme. Por eso dice en el verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ahí luego dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces dice vestidos. Me llama la atención porque en la tentación Jesús debe estar lleno. Está lleno y es llevado por el Espíritu al desierto. En la lucha debemos estar vestidos de la armadura. ¿Cuántas veces entramos a la lucha? Desvestidos. Sí, de la armadura. Sí, sin armadura en ese sentido, ¿verdad? Y dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Y la armadura no es una armadura carnal, no es una Así es. armadura, sino tiene que ver con la fe, con el Así evangelio, es. la predicación del evangelio. Así es. Tiene que ver con qué, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros, y a muchos se les ha enseñado en la escuela dominical de usar la espada y se sienten que ya le están metiendo la espada a Satanás. Y que, no, pues no es eso. Claro. ¿El yelmo de qué? Y la coraza de Salvación. justicia, el Sí. yelmo de salvación. Sí, sí. O sea, la aplicación aplicación correcta correcta. de todo el diseño de Dios. Sí. Así, aunque lleve espada y aunque lleve escudo y aunque ya soy pan comido, pues, La armadura de Saúl no haría ningún efecto. toda la en vida armadura de Saúl no haría ningún efecto. Sí, pues. claro. Entonces, es estilo de vida. ¿Pero por qué es estilo de vida? Porque ya la victoria tenemos en Cristo Jesús. Entonces, en la lucha, habría firmeza. Uno, si no estoy vestido de toda la armadura de Dios. Así es. Dos, si no entiendo la lucha como tal, Así que es. no es tentación y no es prueba. Y al final dice el siguiente verso, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. La lucha tiene que ver entonces con firmeza de la iglesia. No, la iglesia no debe ser endeble, no es débil, raquítica, es firme, como Cristo. Cristo es firme. Por eso es importante entender está diciendo, la diferencia entre la tentación, la prueba y la lucha. Si identificamos, primero entendemos la diferencia y sabemos identificarlo en el momento preciso, vamos a ser altamente efectivos, como la iglesia que somos, ¿verdad? Jesucristo no fue el primer gimnasio que le enseñaran a boxear, ni que le enseñaran karate, ni que le enseñaran qué otra cosa para Técnica. pelear. Técnicas de lucha para irse a enfrentar a Satanás. ¿No? Sí. Él usó la espada del Espíritu y aquí nos enseña cómo se usa, notificando lo que ya fue dicho. Escrito está. Él no dijo algo nuevo, él dijo lo que estaba escrito. El problema es cuando decimos cosas nuevas y nos inventamos nuestros propios criterios y queremos salir con la nuestra. Y no, es decir lo que ya fue dicho, es notificar lo que ya fue dicho, pues. Así es. Lo que ya fue hecho. Tan fácil la lucha. Y somos más que vencedores en Cristo. Así es. Ahora, si vamos a hacer una lucha solos nosotros, con razón la iglesia regresa mutilada, regresa toda herida, ya los hermanos no quieren ir a la congregación, a reunirse como iglesia, ya no quieren, perdieron la fe, ya están amargados con el pastor o con el discipulador, o el pastor amargado con los hermanos. Es un descontrol y ¿qué cosa? La iglesia hoy en día cuando está hablando de guerra espiritual. Y la lucha solamente dice que estamos... Eso es.
Me llama la atención porque en el tiempo de David, dice en segundo libro de Samuel 8:14, y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Pero dice, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Literalmente David sabía luchar. Y en este caso entendemos la lucha que tenía David. Pero en el tiempo nuestro, dice en 1 15:57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros somos victoriosos, no por solamente por tan bien que luchamos, que todo tiene que ver con una persona. Es Cristo quien nos da la victoria. Siempre Él está presente. Es en Cristo. Es a través de Cristo que somos victoriosos. Entonces, ¿para qué viene la lucha? Para que apliquemos correctamente lo que nos ha sido dado en Cristo. Así es. Por ejemplo, la palabra de Dios, Sí. la espada del Espíritu, el yelmo de salvación. No es que estemos ahí dándole como que estuviéramos boxeando, y algunos y hasta zapateamos. Y esas son puras que en un momento dado podría ser una ilustración, pues, pero Así es. por zapatear que, ¿cómo se llama? Que se va a lograr obtener la la victoria. victoria. Pues, va. Y la iglesia cree que por ¿cómo se llama? Incluso por cantar machácalo ya está derrotado, pues Sí, no. no. Por eso, no es ni por cantar, es sencillamente porque yo estoy aplicando todos los recursos, los dones que Dios me ha dado. Por ejemplo, Cristo, ¿qué hizo aquí? Aplicó en cada lucha lo que el Señor le había dado, lo que tenía del Padre. Y eso es, dice que la lucha es para, y por eso da las armas espirituales. Entonces nuestra lucha no es una lucha de ataque, sino es una lucha de aplicación, de notificación al diablo que tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué va a pasar? Entonces vamos a manifestar la fe, vamos a aplicar la fe, vamos a aplicar la palabra que ya está escrita, vamos a aplicar todo el yelmo de salvación, toda la obra salvadora de Cristo en nuestra vida, la redención de Cristo, el diseño de Dios. Vamos a aplicar todos esos recursos o todas esas armaduras, es precisamente para que nosotros las podamos usar y aplicar. Así es. Y que demos pasos de que avanzar. Porque muchos están luchando y luchando, pero se quedan en el mismo terreno. No hay conquista. Así es. No, la lucha es para que vayamos avanzando, conquistando, desarrollando. Ese es otro logro de la lucha. Así es. Que la lucha me permite desarrollar, crecer, avanzar, conquistar. La tentación me sirve ¿para qué? Para manifestar la del Señor y me muestra y me hace ver la ubicación que tengo y aplicarla. Pero la prueba sirve para ¿qué cosa? Para conocer qué es lo que hay en nuestro corazón. Pero la lucha es para que yo crezca espiritualmente, me desarrolle espiritualmente, madure. Por eso es que debemos dar gracias a Dios por las luchas, pues. Así es. No que, mire, ore por mí porque estoy pasando luchas. No, gloria a Dios que está pasando luchas, porque el Señor lo está exponiendo para que madure, desarrolle, crezca, porque le está dando la oportunidad de aplicar, ¿qué cosa? Los dones, de aplicar la fe, de aplicar la oración, de aplicar todos los recursos que has recibido en Cristo. Entonces, está permitiendo conquistar. ¿Y por qué se conquista? ¿Para qué cosa? Porque estamos avanzando. Así es, la extensión del dominio del imperio, ¿verdad? Ahí estamos aplicando lo que es el imperio. Así es. Así es. No, si esto es glorioso, Sí, pues, esto es sí. para todo un congreso, pues. Veo un muy, muy importante y que abarca estos tres que estamos viendo. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
naturalmente es alguien que está siendo probado, habla de prueba. Procura presentarte a Dios aprobado. Por lo tanto, no se va a presentar ante nadie con vergüenza, ni Así va a es. presentar el Evangelio con vergüenza, pues. Habla de ser aprobado. Luego dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Veo que esto tiene que ver con tentación, porque la tentación, cuando no se sale como Cristo Jesús, avergüenza. Claro. Por eso dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Tiene Es que ver está con, caído. Así Si yo me es. avergüenzo, Tiene que ver con tentación. caído no desde el punto de vista tradicional que ha creído la iglesia, caído desde la Así es. perspectiva de Dios, cuando le Así dice a la es. iglesia, recuerda de dónde has caído, o sea, Así que es. se había salido del diseño, aunque cantaban, Tenían muchas ministraban, todo Sí. gloria Sí. humanamente, pero Así es, y termina el texto diciendo que usa bien la palabra de verdad. Tiene que ver con lucha. En la lucha es cuando tenemos que usar La palabra correctamente verdad. la palabra ¿Qué de usó verdad. Cristo? Sí, así es. Escrito Así es. está, no se Sí. ni gritó, ni qué más, ni zapato, se puso a temblar. Reprender. Hoy que mientras más gritamos, Sí. vamos a ganar la victoria. No, dice. Sencillamente usemos bien la bendición de Dios en ese sentido, con todos sus componentes que ya hemos hablado, que eso nos van a servir para que la realización de la bendición de Dios sea completa, pues. Así es. Es importante, apóstol, entender la diferencia de la tentación y la lucha. En otro tiempo lo confundíamos todo. Es lo mismo, lucha por tentación. Lo que lindo es el Señor y cómo el Señor está dando cada vez más revelación, más luz, para que podamos verdaderamente conocer a la persona de Cristo y como iglesia estar plenamente ubicados en el lugar, en la posición y moviéndonos en el tiempo correcto, en el tiempo preciso también. Es como que fuéramos a jugar fútbol con la mentalidad de básquetbol, ¿verdad? O con la mentalidad de maratón. Nos ponemos a correr en el campo y nos meten goles y Así goles es. y goles. Sí, O si es maratón, nos ponemos a jugar fútbol y nunca llegamos a la meta, pues. así es. ¿Por qué? Porque no hemos ubicado cada área, aunque todo se resume en una sola palabra, deporte, ¿verdad? Así es. Pero si es deporte, sí, pero no es lo que debemos hacer, pues. ¿verdad? Así es. Así es, sí, pero es que es lo mismo, no, no es lo mismo, una cosa es tentación, otra cosa es lucha y otra cosa es prueba. Así. No podemos, el problema es cuando combinamos o cuando las mezclamos o creemos que todas son una. Es lo mismo y usamos el mismo recurso, es lo mismo que cuando estamos jugando fútbol y entramos con la mentalidad de basquetbolistas, pues. Un montón de penaltis, ¿verdad? Usando ese ejemplo que usted está dando, el escenario define lo que nosotros haremos. Sí. Desde el momento que llegamos a una cancha de básquet, donde obviamente entendemos que Por lo eso que hay es en ahí, los lugares celestiales, Sí, el lugar a es eso. clave. a eso, ¿verdad? Si vamos a una cancha de fútbol, La otra pelota. exacto, define la cancha, en este caso, lo que nosotros haremos o el escenario. Entonces la iglesia en el huerto, Sí. el lugar, ahí es donde debe entender qué es lo que corresponde Así es. hacer. Qué glorioso, qué bendición. Aprovechemos a orar y a bendecir a la misión en relación a esto y que el Señor nos dé luz y siga abriendo nuestro entendimiento para que podamos dar la talla en todo y actuar de acuerdo a como Cristo actuó. Y de esa manera podamos ser victoriosos. Y qué tremendo cómo Jesús entendió la tentación, pero cómo entendió la cruz. Así es. Ahí en la cruz no actuó como actuó aquí en la tentación, ¿no? Actuó diferente, pues. Así es. Entonces, ese es el punto clave. Oremos para que
Dios nos dé espíritu de entendimiento para que comprendamos, dice, ¿verdad? Para que sepamos lo que Dios nos ha dado. Y la voluntad de Dios siempre es agradable, es buena y es perfecta. Quisiera que oraras, por favor. Padre bueno, gracias por que Misión Cristiana del Calvario ha estado por todos los tiempos en tu corazón, desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, porque tú has abierto el entendimiento de Misión Cristiana del Calvario. Pero Padre, estoy en nombre de Jesús, que ese espíritu de revelación permanezca, nuestro entendimiento permanezcan alumbrados todo el tiempo. Que podamos nosotros, Señor, encontrarnos haciendo exactamente lo que corresponde como iglesia. Amén. Señor, entendemos el lugar en donde tú nos has establecido, nos has introducido al huerto. Entendemos la posición, nos has bendecido en todos los lugares celestiales en Cristo. Pero también debemos comprender que es necesario vernos en el tiempo, Aleluya. en el tiempo preciso, no antes ni después. Por eso, Padre, que el espíritu de revelación esté en nosotros para comprender plenamente lo que tú nos estás hablando, pero para comprender plenamente lo que nos corresponde hacer en el momento preciso también. Padre, damos que tu voluntad que seamos perfectos y cabales. Eso es. Que alcancemos plenamente tu plenitud. Eso es. Señor, que todos como Misión Cristiana del Calvario podamos encontrarnos entonces haciendo exactamente como tú dices. Eso es. Como tú mandas de cada uno de nosotros. Padre, gracias por la vida de cada ministerio, discípulo, aunque todos seguimos siendo discípulos. Gracias por la iglesia en cada lugar donde ha sido establecida. Porque allí donde ha sido establecida Misión Cristiana del Calvario, Señor, allí hay espíritu de revelación. Aleluya. Allí hay luz. Allí te estás manifestando tú. Gracias te damos por ello. Señor, que nos encontremos también con el espíritu correcto. Señor, que la sencillez, que la mansedumbre y que toda expresión de la persona de Cristo se evidencie en cada una de nuestras vidas para tu gloria. Glorioso. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias, Señor, por esta puerta que se ha abierto y que cada lunes por la mañana, Señor, todos estamos allí esperando la revelación, la luz, la palabra para todos y cada uno de nosotros. Gracias por que tú nos, Señor amado, hoy no solamente te damos gracias, sino nos mostramos agradecidos. Gracias, Padre, muchas gracias, Cristo, y muchas gracias, Espíritu Santo. Amén. Aleluya, amén. Aleluya. Glorioso el nombre de nuestro Señor, alabado sea su nombre. Dios es grandioso y gracias por lo que Él nos ha estado revelando y mostrando. Y unos comentarios, si pudieran enviarlos, qué excelente sería. Hay personas que me han dicho, es que no puedo comentar. Claro, si no le he dado un clic ahí en inbox, en Facebook, ¿verdad? De Reforma Apostólica, dele un clic, así entra y puede comentar. No solo cerciorarse lo que dice ahí, sino puede participar en todo esto mientras ya nos terminan la página que está en un proceso de darle otro avance más para que podamos funcionar mejores para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero les animamos adelante y les recordamos el Congreso. Ya estamos próximos, ya solo nos queda febrero y prácticamente ya marzo los primeros días, y luego nuestro Congreso es 10 al 13
es hermoso ver el ánimo, el gozo de las personas para venir al Congreso. Yo me alegro y me contagian cuando los hermanos me hablan del Congreso, porque los veo con una emoción tremenda, que yo ya quisiera hacer Así es. no el día siguiente, sino empezarlo en ese ratito, de verlos con la emoción que están Así es. por venir. Así que a disfrutar la reunión que he tenido Muchas gracias. y que has transmitido de críticas o una Gracias al Señor Apóstol, gracias por esta oportunidad. Entiendo que fui plantado en misión, entiendo no solo plantado, sino para qué fui. Y eso creo que agradezco a Dios de esta misión cristiana al Calvario. Yo lo bendecí primeramente. Y creo que era agradezco y manifiesto agradecimiento permanente. Encuentro la diferencia en yo, pero la diferencia en damos un que me se la- entonces para, por la gracia de Dios creo que tanto usted como la misión están eh, glorioso. Mira que nos vemos o en la iglesia, diga grande, una semana maravillosa, como ya con toda la bendición espiritual en los lugares que les